Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Diálogos Parlamentarios, programa que se transmite a través del canal 53 bajo los auspicios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta tarde tenemos como invitado al doctor Marx Arriaga. Él es director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto su actividad más reciente pues, ha estado vinculada a la edición de los libros de texto gratuitos. Por lo mismo, esta tarde pues vamos a conversar con él. Será realmente un privilegio. El doctor Arriaga antes ha sido director general de bibliotecas. En realidad yo tuve la experiencia de poder trabajar con él. Un hombre muy entregado a su trabajo y con gran conocimiento acerca del tema en general de la educación, de las bibliotecas, de lo que es la lectura del libro. Él es doctor en filología por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió su licenciatura y allí es docente en la Universidad de Ciudad Juárez. Así que nuevamente doy las gracias en este caso al doctor Marx Arriaga. Marx, muy buenas tardes. Buenas tardes, Abraham, y en realidad el gusto es para mí poder platicar contigo. Siempre son charlas amenas donde aprendo muchísimo de historia, de jurisprudencia. Ojalá que esta charla no sea la excepción. Del tema, pues es un tema que convoca prácticamente a todos los mexicanos porque ha habido ciertamente una amplia polémica acerca de estos libros. Digamos que el misoneísmo, este miedo a lo nuevo, pues genera una serie de actitudes que con frecuencia, como en este caso, pues dañan, lesionan gravemente a la niñez de esos estados en donde sus gobernantes han impedido que se los distribuya como se los debiera distribuir. La verdad es que el trabajo que se realizó en este caso específico es un trabajo de largo aliento. Y no solo eso, es un trabajo de investigación que reunió a muy diferentes especialistas, sobre todo pedagogos, pero con la amplia participación igualmente del magisterio. Esto era fundamental porque elaborar un plan de estudios teniendo al magisterio al margen realmente son tareas muchas veces que pueden resultar intelectuales, pero sin fundamentos en torno a quienes tienen la responsabilidad de guiar a los estudiantes, sobre todo en lo que es la escuela básica. La escuela básica que se cumple adecuadamente permite pensar en una mejor formación en los niveles superiores. Sobre esto vamos a comentar esta tarde con el doctor Marx Arriaga y yo iniciaré esta conversación preguntándole al doctor Marx Arriaga, ¿cuál ha sido la metodología que se abordó, la metodología fundamental que se abordó para la elaboración de estos libros en el marco de lo que se ha denominado la nueva escuela educativa? 2020 se empiezan unos cambios legislativos en el artículo 3 de la Ley General de Educación que implicaban el cambio del modelo educativo de un modelo positivista, un modelo centrado en el dominio de contenidos hacia un modelo que fomentara la actitud activa del estudiante, un pensamiento crítico, un ciudadano, un estudiante que se conformara como un ciudadano, que buscara el bienestar común, que buscara el reconocimiento de la dignidad de las personas que participan en su territorio, en su comunidad. Este cambio de modelo no era sencillo porque implicaba saltar de un estado déspota que le dice a la ciudadanía qué estudiar, en qué momento estudiar y qué evidencias debe de entregarle al Estado para su certificación, a un modelo donde incorporara
a los maestros, a la ciudadanía, para reflexionar no solamente los contenidos que estarían en esa currícula, sino el abordaje de esa currícula. Si quería seguir esa ciudadanía, ese pueblo, con una educación centrada en el despotismo ilustrado, en la imposición, en una Secretaría de Educación Pública cegada hacia lo que pasa hacia la periferia y que desde el centro dicta los contenidos que se deben abordar, o una educación diferente que los incluyera. Para lograrlo nos dimos a la tarea de recorrer los 32 estados. No hubo un estado donde no se hiciera el ejercicio. ¿Qué ejercicios fueron? Podíamos hacer varios, ¿no? Una encuesta, un foro, un congreso, un diálogo, pero no, buscábamos más, buscábamos espacios donde la ciudadanía, el magisterio, los estudiantes pudieran participar. Así que vimos que el modelo de asambleas, asambleas informativas, sería el mejor. Unas asambleas que llegaran a algunos acuerdos y que después en la suma de los acuerdos estatales lográramos unos acuerdos nacionales para ver cómo se haría esa currícula. El trabajo era gigantesco, como te imaginarás, porque de ahí podían salir mil cosas. Pero lo interesante fue que al ir avanzando las asambleas, en especial los maestros, que eran los que más asistían de los colectivos, pues se percataban que había cosas que eran apremiantes. Y una de ellas era el cambio del modelo educativo. Así que al final la nueva escuela mexicana se centró en eso, en cambiar el paradigma. Ya no seguir el paradigma que venía imponiéndose, que era un paradigma importado, que lo había impuesto desde los años 80, pero con mayor fuerza en los 90, la OCDE, para el fomento de habilidades sociales, habilidades laborales que generaran un ciudadano óptimo para las necesidades de mercado. El magisterio quería un cambio rotundo de ese tipo de paradigma, un paradigma que tan solo aspiraba al reconocimiento de los mundos, pero de manera individual, sin que la comunidad se conformara y trabajara en equipo, cooperativamente. Entonces se cambió el modelo, aquel paradigma educativo hacia un nuevo paradigma, que es el de la nueva escuela mexicana, un paradigma crítico, basado en la pedagogía popular, basado en educaciones alternativas, basados en discusiones hechas desde el sur acerca del colonialismo, acerca de la educación de los diversos, de los marginados, y es así como nace en el pasado mes de agosto del año 2022, se publica en el diario oficial el plan de estudios de la nueva escuela mexicana en cuestión de educación básica. Y ahí nace el nuevo paradigma mexicano. Ahora, bueno, hace un mes, un poco más, mes y medio, por fin pudieron salir los programas y los libros de texto que acompañan aquel plan de estudio. Y ahora tenemos el modelo completo que ya se está implementando en las escuelas. Cuando tú hablas de modelos exportados, o de un paradigma exportado, pudiera pensarse que aquellos autores en los que de alguna manera básicamente en muchos casos fueron el soporte teórico para la elaboración de los nuevos libros, pues cuando uno los lee, precisamente nosotros estamos haciendo un ejercicio en el Centro de Estudios Parlamentarios donde estamos analizando estos libros, digamos que conjuntamente con la lectura de varios de los pedagogos más destacados, que justamente coinciden casi todos ellos en que el aprendizaje fundamental del individuo se produce cuando éste se acerca a su entorno, cuando éste tiene experiencias directas acerca de los problemas que se generan en ese entorno. Y allí están, digamos, desde Celestin Freinet, que, digamos, toma como referencia el mundo del trabajo para poder hacer más efectivo en la experiencia del educando aquello que conoce. Lo mismo se puede decir vaya María Montessori, ¿no? Otra gran educadora, de Edgar Morin, que lo mismo, al complejizar
la educación, pues él establece toda una serie de saberes necesarios para que la comprensión y la apropiación del saber, pues justamente dé por resultado una potenciación en el alumno de su conocimiento, de su apetito de conocer, de su apetencia de hacerse de otros saberes, porque ciertamente con el anterior paradigma, lo primero que se congelaba, lo primero que se mataba prácticamente era la curiosidad. Es decir, los niños son curiosos por naturaleza, preguntan normalmente porque son muy inquisitivos aquello que no saben o dudan acerca de lo que saben. Entonces, esto, por fortuna, lo siento que está retomado pues en la metodología con la cual se elaboraron los nuevos libros. La educación no puede ser más efectiva sino cuando desde pequeño el niño va asumiendo que en su entorno hay cuestiones que se diferencian de otros entornos, de otros campos sociales diferentes al suyo. Pero precisamente si dentro de lo que es la familiaridad con la que se acerca el niño a determinados objetos, conocimientos y prácticas, pues eso hace que justamente su conocimiento se vea potenciado y busque hacerse de conocimientos más amplios. Esto realmente a nosotros, en este ejercicio que estamos haciendo en el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues me ha llamado mucho la atención porque aquí estoy auxiliado sobre todo por jóvenes que están cumpliendo con su servicio social en el centro, y esto da pie para que justamente la búsqueda pues sea más intensa, esté más cercana generacionalmente a lo que es el objetivo fundamental de estos libros, producto de un muy complejo proceso, muy enriquecedor, porque precisamente es un proceso colectivo, como dices tú, inclusivo, ¿no? Y donde se refiere básicamente y de manera permanente la realidad que pisan tanto los niños como los docentes, los maestros y en este caso pues los padres de familia, porque muchas veces los padres de familia asumen que la escuela es la que tiene que resolverles todos los problemas a los niños, los dejan como si fuera una guardería y no se ocupan justamente, sino en ocasiones, de hacerles la tarea en lugar de guiarlos para que los niños puedan cumplir con sus quehaceres tal y como se los indican en la escuela. Pero muchas veces estos quehaceres pues son muy abrumantes, ¿no? Los abruman a los niños de tal manera que impiden que a través de lo que para ellos es fundamental, digamos, el ámbito lúdico, el ámbito del juego, pues ellos mismos vayan desarrollando su actividad cognitiva. Así que yo creo que en este gran episodio que ha culminado felizmente en unos libros propios y pensados para ir colmando cada uno de los grados en que la comprensión es o va de menor a mayor, así como la dificultad en que se van presentando los materiales educativos en cada uno de los libros. En ese sentido, Marx, yo quisiera que tú nos comentaras acerca de estos ejes articuladores que son los que van guiando justamente el desarrollo de un grado escolar a otro. Sí, y me uno a lo que estás señalando. Si bien hay que ver cómo este sistema de consumo, todas estas teorías que se dan a finales del siglo XIX, inicios del XX, como bien mencionabas, las técnicas Freinet, las técnicas Montessori,
de ayer, todo este conocimiento pedagógico que se da desde la Europa central, pues llega a América, pero poco a poco se va alienando, se va convirtiendo en otra cosa. Y aquí, en esa conversión, vemos dos elementos. Primero, debemos entender que los estados-nación en su conformación, el servicio de educación pública, fue diseñado para mantener control de la ciudadanía. No es un servicio, digamos, de educación pública que conocemos hoy, no es algo que el Estado haya brindado desde el primer momento de la conformación de los estados modernos. No, como fue avanzando la concepción de este Estado moderno, se fueron viendo los mecanismos que tenían los grupos de poder para mantener orden entre las clases bajas y las clases medias que cada vez aumentaban y que querían tomar partido en la toma de decisiones. Es ahí donde la educación pública llega para tratar de mitigar aquella inconformidad que tiene la población de sentir que las clases sociales no se mueven, que los estamentos no se mueven. Entonces los estados utilizan aquello como la manera de seducir a la población de que puede haber una movilidad social, que alguien puede dejar de ser pobre si se empeña, si le echa muchas ganas, si estudia mucho. A esta idea de movilidad social, habría que sumarle la intención de estos estados-nación de conformar a un ciudadano ideal, donde en cada momento histórico los estados tratan de decir, aquel ciudadano que logre la certificación será aquel que me demuestre el dominio de estos contenidos de orden científico, pero también de estas capacidades humanas que yo me requiero para mantener el orden dentro del contrato social. Entonces, la educación se mantiene en constante, digamos que ataque o control por parte de los grupos de poder. Eso hay que tenerlo como bien claro para ver en qué situación nos encontramos parados. Y así como bien mencionabas a estos teóricos europeos, han llegado alienados porque no ha llegado su teoría al menos directa hacia la educación pública. A veces en la educación privada llegaba un poco con mayor calado, pero siempre desde un plano de una educación individualista, no como la construcción de una comunidad, sino más para la formación de un sujeto exitoso, un líder en el campo, un líder en la industria a la que se va a integrar aquel estudiante de la educación privada. En el caso de la educación pública, pues llegaban estos teóricos ya matizados por las necesidades del Estado, es decir, ya coartados. No llegaba la teoría de Freinet completa, se utilizaba como pretexto la teoría de Freinet para legitimar que digamos que el Estado estaba volteando a ver las últimas tendencias. Pero si la Europa, digamos, el pensamiento pedagógico de Europa llegó alienado, llegó cambiado, modificado por esta situación de consumo y poder, de control hacia la ciudadanía, pues llega peor. Los pensamientos latinoamericanos son silenciados, porque ahí tenemos a personas como Rafael Ramírez, fundador del normalismo rural y toda su tendencia teórica, o los movimientos alternativos que se han dado en la educación, y que para eso habría que voltear a ver a Guerrero, a Veracruz, a Michoacán, para ver sus escuelas integrales, sus escuelas altamiranistas, o mirar hacia Latinoamérica y ver los ejercicios hechos en Brasil, con la escuela sin muros, en Colombia. Entonces, la nueva escuela mexicana viene a colocar esta discusión de cuáles son los rumbos que vamos a seguir. Vamos a seguir con un despotismo ilustrado donde el Estado utiliza la educación como una manera de amarrar al ciudadano y convertirlo en algo que él cree que es el ciudadano ideal, o vamos a hacer otra cosa. Y justo los campos formativos entran ahí. Una manera de atar al estudiante era a través de las asignaturas, hacerlo ver que el dominio de las asignaturas era el que le daría éxito en la cuestión educativa. Y así dividieron todos los saberes en asignaturas: español, matemáticas, ciencias naturales, educación artística, etc. Y le ponían unos límites donde el estudiante debía superarlos. Eso es reflejo de la sociedad.
Lo mismo pasa en la sociedad, nos tienen divididos entre hombres, mujeres, ciudadanos de zonas urbanas, zonas rurales, pueblos originarios, pueblos mestizos, comunidades heterosexuales, comunidades un gusto sexual diferente, una condición sexual diferente. Hay una división total en la sociedad. Eso mismo se reflejaba en la educación, de que no hay saberes iguales, hay saberes de primer orden y saberes de segundo. Es más importante el dominio de las matemáticas que el dominio del español, y mucho más importante las matemáticas que las ciencias naturales o la educación física. Lo que trata de hacer la nueva escuela mexicana es romper con estos prejuicios, porque en la vida diaria, en lo cotidiano, en el mundo, en la realidad, los contenidos no llegan fragmentados, sino llegan vinculados unos con otros. Entonces, cuando uno sale y tiene que resolver algún problema en la vida diaria, pues no solo atiende a las matemáticas, sino que tiene uno que buscar la manera de encontrar los vínculos entre las matemáticas, las ciencias naturales, la física, la psicología, la antropología, y resolverlo en un momento histórico, en un aquí y en una ahora. Eso es la nueva escuela mexicana. En este caso, los campos formativos fueron diseñados de esa manera, y los libros de texto, aquí tengo uno, justamente están marcando proyectos para resolver los campos formativos, donde se agrupan las asignaturas. Cuando uno abre el índice, encontrará que los proyectos están agrupados por esos campos formativos: el campo formativo de lenguajes, el campo formativo de saberes y pensamiento científico, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, y el campo formativo de lo humano a lo comunitario. Esa es la manera que encontró la Secretaría de Educación Pública para romper las hegemonías y no hacer ver al ciudadano que, así como hay saberes de primero o segundo orden, o saberes más importantes que aprender unos que otros, hay personas más importantes unas que otras. En la comunidad todos aportamos, y desde ahí debe de empezar la construcción. Vamos a abrir una pausa en nuestra conversación, Marx, y en el siguiente bloque, son 3 bloques de 15 minutos cada uno, abordaremos precisamente un poco lo que es la enseñanza tradicional, que se va a reflejar en los niveles medio, superior y superior, y cómo justamente esta nueva escuela mexicana abre la necesidad de que en esos niveles haya una reflexión para irlos adaptando a lo que será el bagaje con que lleguen los estudiantes que hayan cursado dentro de esta nueva escuela mexicana, pues con referencias y un ímpetu distinto, ¿no?, al que llevaron a los estudiantes a cursar estos 2 niveles previamente. Decía yo que aquello que fue, digamos, el antiguo paradigma, para seguir con tu referencia, la escuela estaba concebida, digamos, por una suerte de cuadriculado de las diferentes disciplinas, y entonces dentro de ese cuadriculado pues se aprendía matemáticas, pero sin aprender la lógica de la matemática. Se aprendía ciencias naturales sin atender las matemáticas, que son un instrumento fundamental en su desarrollo. Se aprendía sociología sin o lo que sería pues la sociedad, pero sin tocar sus problemas concretos. Normalmente todo esto, sobre todo en la escuela básica, atendía pues a cuestiones absolutamente abstractas que no dejaban prácticamente ningún sedimento real en el conocimiento y en la experiencia de los niños y los jóvenes, ¿no? Así que sobre eso creo que vale la pena hacer una reflexión de qué manera incluso el Estado, a partir de, digamos, el imperio napoleónico, Napoleón
que tenía, digamos, ordenado su cerebro en una serie de gavetas, pues encerraba en cada una de ellas una materia, una determinada disciplina. Y así es como se concibió la universidad de la época, algo que finalmente llega hasta nuestros días, porque no hemos dejado de aprender y enseñar de esa manera. Esto es ciencia, esto es arte, esto es un idioma, eso es otro, esto es matemáticas, etcétera. O sea, son saberes aislados. Cada uno de ellos, cuando, como tú dices, en la vida cotidiana, pues nos encontramos con problemas donde están obviamente imbricados y no sueltos ni separados unos de otros. Entonces, lo que yo te comentaba antes, y quisiera insistir en ello, esto de los ejes articuladores, cómo es que se va desarrollando ya concretamente en los textos. Sí, Abraham. El hecho, lo dices bien, el paso de la modernidad a la posmodernidad tuvo implicaciones a nivel, en especial a nivel superior, ¿no? Vimos en esta modernidad cómo iba avanzando, el pensamiento ilustrado iba haciendo que se generaran como mayores mecanismos, ¿no? Para tratar de hacer creer a las personas que entre más se especializaba, más se podría alcanzar la felicidad, que no había que perder la fe en que en el dominio de la ciencia el ser humano iba a encontrar tranquilidad. Y así el siglo XX prácticamente se convierte, siglo XIX, pero en especial el XX, en esa gran conquista, en esa gran búsqueda. Pero entre más avanzaba el ser humano y más atrocidades se encontraban, más despilfarros se hacían, más incongruencias se generaban en los gobiernos modernos, el sector intelectual, en especial en las universidades, empezaba a debatir hasta dónde la ciencia, hasta dónde ese positivismo nos iba a llevar a la felicidad, a encontrar un punto de equilibrio en la humanidad, en donde no hubiera guerras, donde no hubiera hambre. ¿Qué pasa? La Segunda Guerra Mundial viene a colapsar todo este sistema de pensamiento europeo y entra la posmodernidad como la gran duda de ese cientificismo, de ese positivismo. Pero lo dices bien, en la educación básica no llegó esas transformaciones. El cambio de la modernidad a la posmodernidad no impactó, no al menos en el sector público, en el sector privado un poco, por eso mencionábamos aquellos intelectuales como Montessori, como Piaget, como Freinet o como Rafael Ramírez, que pensaban de una manera diferente a la educación, pero ya en la manera en cómo el Estado ofrecía el servicio público de la educación no llegaba. Se ha intentado, Brasil, en especial los países del sur mundial, han intentado buscar una educación diferente, pero en este mundo de consumo en el que nos encontramos, cada que se busca siempre hay frenos o siempre hay maneras de alienar aquel pensamiento. Ahora ya contestando puntualmente sobre los ejes integradores. No era suficiente solamente que las asignaturas se agruparan en campos formativos. Eso iba a agruparlas, pero como en toda comunidad, si no hay algo que nos una, y ese algo tiene que ser ideológico, ¿no? Porque pensemos, en el metro vamos todo el tiempo unidos, vamos juntos, unos tras otros, pero eso no quiere decir que formemos comunidad, porque no hay algo que nos una ya como pensamiento. ¿Por qué? Porque no nos abrimos tal vez a compartir cuáles son nuestras ideas, qué es lo que pensamos o sentimos. Bueno, los ejes integradores son eso. No era solamente juntar a las asignaturas, sino bajo qué finalidad se van a juntar, bajo qué principios. Sí, dice uno, principios humanistas. Sí, lo entendemos perfectamente, pero más allá de una cuestión romántica de lo que es el humanismo, ¿cuáles son los ejes que podríamos tener como puntos básicos de partida? Ya no pensemos como lo que resuelvan todos los problemas de los diferentes territorios, pero que como líneas generales, como principios bases, pues sabemos que el eje de la inclusión es una de las problemáticas,
el desarrollo del pensamiento crítico para la resolución de problemas, la interculturalidad crítica para el reconocimiento de las otredades, la igualdad de género necesaria para el equilibrio y la equidad, la vida saludable en medio de la pandemia como resultado de las necesidades pandémicas, pospandémicas, la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, el fomento a la lectura y la memoria histórica fundamentales, y las artes y las expresiones artísticas. Así que estos ejes integradores, Abraham, lo que hace es buscar cuáles son los principios que pueden tener los campos formativos para buscar la inclusión de aquellas asignaturas que por el hecho de la discusión moderna, positivista, las había desintegrado, las había separado. Ahora, ¿cómo logramos unir aquello que los de pensamiento moderno, abstracto, dividieron? Se tiene que hacer a través de la identificación, de la búsqueda de lo común, de los puentes. Es así que surgen esos ejes integradores. Pues creo que esto nos llama a reflexionar justamente sobre la necesidad de ir modificando patrones educativos que se traducían en el maestro, en una suerte de sacerdote que simplemente dictaba aquello que se debía saber, incluso si era un saber sumamente superficial, ¿no? Hay maestros que simplemente pues optan por la comodidad y llegan a su clase y ponen a leer a los alumnos o a recitar cualquier cosa sin que eso realmente incida en su experiencia cognitiva, ¿no? Por lo mismo, creo que sobre todo, decía yo, en los niveles medio superior y superior, se requiere que haya una reflexión a efectos de que estos cambios que va produciendo ahora esta nueva concepción educativa, en donde el alumno simplemente recibe una guía para ir resolviendo el mismo problemas de su cotidianeidad, requerirá que justamente en esos niveles se vea con la misma lógica, pues los conocimientos que se imparten tradicionalmente, como se ha dicho, pues en compartimentos estancos y donde se piensa que lo que tú decías, la superespecialidad resuelve todo, y sabemos que esto pues justamente no es así, porque cuando se llega, por ejemplo, a cargos o puestos de carácter político, donde se enfrentan los problemas reales de toda la población, hay que irles dando justamente soluciones que se apartan de aquello que nos han enseñado desde el punto de vista escolar, porque son problemas complejos. Y esto se ve sobre todo pues, en urbes densas o sumamente pobladas, más que desde luego pues, en pequeñas comunidades. Pero es en esas pequeñas comunidades donde se acerca más el individuo a sus problemas inmediatos, a su entorno inmediato, lo conoce mejor, y de allí que incluso su vocabulario pues sea diferente y vaya, digamos, desembocando, vaya cuajando en diferentes conceptos, en diferentes palabras. Por ahí en algún texto de Julio Cortázar se nos hizo saber que hay algunas comunidades que viven ya sea en el desierto, ya sea en los polos nevados, ¿no? Donde el nombre de la nieve, pues, digamos que tiene 13, 14 nombres diferentes según las condiciones en que se presenta la nieve. Lo mismo en el desierto. El desierto es simplemente una
un concepto, pero este concepto está, digamos, realizado en una serie de capas, las mismas que van produciendo saberes y conceptos distintos. Entonces, todo esto, que ciertamente es el objetivo de la nueva escuela mexicana, pues requerirá de los maestros un mayor esfuerzo y una mayor creatividad. Yo creo que estamos en el alba de una nueva circunstancia donde el individuo intentará acercarse o verá la manera de acercarse a su realidad para resolver problemas. Esto, claro, lo entendieron, como tú dices, dentro de su realidad, dentro de su universo, los pedagogos europeos. Que acá llegara deformado y que se deformara todavía más al momento de aplicarlo, pues era otra cosa. Pero nosotros hemos también producido pedagogos que han empezado precisamente a reflexionar sobre eso, como Paulo Freire lo hizo allá en Brasil, ¿no? Así que bueno, tenemos esa circunstancia. Pasaremos al último bloque de nuestra conversación, Marx, para que tú nos expliques cuáles son las proyecciones y lo que se piensa que será el nuevo educando de acuerdo con la nueva escuela educativa en México. Por favor. Yo creo que es muy importante en este último bloque, Marx, pues justamente referirnos a lo que puede resultar de la práctica de esta nueva concepción y también de, digamos, su aceptación o rechazo, tal y como lo hemos visto en algunos de los estados. Creo que se le ha estado empezando a hacer un grave daño a la población infantil y juvenil en ese sentido, pero será responsabilidad de sus autoridades que esto así sea. Entonces, aquí mismo pues hemos tenido en Nuevo León ya viejos antecedentes de combate a lo nuevo, y se pretende que lo tradicional pues sea lo que siempre permanezca. El miedo al cambio hace que muchas veces se oriente un sector social de manera absolutamente irracional y provisto solo de sus prejuicios, ¿no?, a lo nuevo, a la necesidad de que haya cambios en favor del beneficio social, del beneficio común, del beneficio para toda la población, ¿no?, independientemente de su condición económico-social. Así que bueno, ¿cuál piensas tú que pudiera ser el conjunto de proyecciones que se produzcan a partir de lo que hoy empieza a ser esta nueva práctica de acercamiento al saber? Pues me gustaría ser positivo, ¿no? Y de pensar que después de esto se va a generar un ciudadano nuevo, un ciudadano crítico, un ciudadano que recupera los valores humanistas para la conformación de su comunidad, y que después de esto, después de esta conformación de esta nueva ciudadanía, México empieza a reconocer que aquellas victorias sociales que se alcanzaron después de la Revolución Mexicana y que algunas se fueron perdiendo en los últimos 30 años, pues que ese camino se debe recuperar. Pero si te soy sincero, creo que la situación va a ser compleja, Abraham. La disputa por la educación es grande. En los últimos 30 años, podemos irnos hasta el siglo XIX, cuando empiezan los estados a dar educación pública, o podríamos irnos en México en épocas coloniales y después de independencia, pero tan solo por hacer un corte de los años 80 para acá, vimos un crecimiento de los empresarios de la educación, es decir, un sector que vio a la educación como un gran negocio y que no lo va a dejar. No va a dejar que aquellos privilegios, aquellas ganancias sigan
sigan saliendo del ámbito educativo. En otros países como Estados Unidos, que llevan estas cuentas, estas mediciones, la educación, por ejemplo, en Estados Unidos, pues llega a ser el tercero o cuarto lugar de ingresos a nivel nacional. Aquí en México, la verdad, no sabemos cuánto se cobran en colegiaturas, cuántos son los ingresos que recaudan estas escuelas, qué tanto se cobra, cuánto pagan en salarios. Entonces, ese va a ser el primer obstáculo en esta lucha, en este debate que va a haber sobre quién tiene el control de la educación en el país. En esta disputa, los empresarios de la educación van a tratar de detener la nueva escuela mexicana, que se continúen los momentos de privatización, pero no solo van a ser ellos, porque también está el sector político que requiere una ciudadanía sumisa, una ciudadanía que no lea, que no critique, que no cuestione, que no sea creativa, y menos creativa en una cuestión política o de generación de comunidad, que no se organice, que no discuta lo que pasa en su realidad, una ciudadanía que siga viendo la televisión y que se mantenga aislada de lo que pasa en su territorio, una ciudadanía que tan solo busque el beneficio individual, que luche por los suyos, por sus tribus y que olvide a los otros, que de hecho le levante la guerra o se defienda frente a la diversidad, frente a todo aquello que le parezca ajeno, genere barreras y ponga estrategias para detener a los diversos. Y último elemento que estará en disputa, o último actor que estará en disputa de la resistencia, pues será el sector religioso. El sector religioso tampoco va a ver con buenos ojos que se forme una ciudadanía crítica. Ellos aunque los valores que la nueva escuela mexicana está fomentando encajan con la cuestión religiosa de muchas de las religiones que hoy se profesan en el país, a ellos no les interesa que desde la escuela se esté abordando la formación de una ciudadanía crítica, porque ellos también necesitan a un ciudadano dócil, a alguien que acepte sin cuestionar las verdades que otro da por una verdad absoluta. Entonces, como ves, la disputa será grande y son 3 contra 1. 3 contra 1. ¿Quién es ese uno? Pues un pueblo que busca una transformación, que está buscando desde la indignación de tantos años de corrupción, buscar la manera de salir adelante, de sacar este país de esta situación en la que nos encontramos, o en la que nos encontrábamos, pues desde ahí se está buscando reflexionar sobre cuáles son los principios que nos unen, cómo podemos hacer un cambio en nuestras comunidades, y para eso la educación será fundamental. Pero como ves en esta batalla, en esta gran disputa, son 3 contra 1, y aquí pongo otra variable que va a estar en juego, la cuestión económica. Son 3 sectores que esperan tener el control de la educación y que tienen recursos, mientras que este cuarto lo que tiene es mucha valentía, tiene mucha tesón, está el harto de lo que estaba sucediendo, pero tal vez no tiene ni los recursos económicos ni los recursos mediáticos para que esta lucha llegue hasta sus últimas consecuencias. Entonces, es un momento interesante, Abraham, porque es un momento que México le dice al mundo: estamos buscando una educación diferente a la ciudadanía. Y sin duda hoy debe haber gente en Bolivia, en Colombia, en países africanos, en países de Asia, que están volteando a ver a México como sorprendidos, que desde estas tierras se esté buscando eso, se esté preguntando por qué es necesaria la educación pública, por qué debemos defender la educación pública. Pero en esta disputa no vamos ganando, Abraham. En esta disputa por años se fue perdiendo, y tan solo voltear a ver a nuestro alrededor y ver la cantidad de escuelas privadas que se abrieron, la esclavitud en la que se encuentran muchos de esos maestros que dan clase en esos territorios, y veremos cómo vamos perdiendo la batalla. Ojalá que la nueva escuela mexicana sea el punto de quiebre para la recuperación de la educación pública, pero si nos atenemos a la historia, este modelo económico de consumo va a encontrar maneras para alienar la nueva escuela mexicana y convertirla en un producto, quitarle todo el brillo que tenía y dejarla solo como un cascarón. Ciertamente es muy lamentable lo que ocurre en ese sentido, pero también porque no se lo analiza adecuadamente. Es decir, ¿cuáles son, en el caso
los individuos en los que se concreta la educación de ciertas instituciones privadas. Mira, recientemente hemos sabido de fenómenos totalmente torcidos, ¿no?, del comportamiento de ciertas personas. Por ejemplo, estoy pensando en esto que es Nexium y lo que fue su guía, ¿no? Un individuo con mentalidad esclavista que pensaba en que el mundo debía obedecer a una totalidad ética. Entonces, el doble discurso es parte, digamos, de esta hipocresía con la que se cubre una intolerancia brutal. Porque cuando tú encuentras la defensa de ciertos valores hiperindividuales, sumamente individualistas, detrás de ello no está sino una intolerancia hacia lo demás y hacia los demás que son diferentes de nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en cuál es justamente lo que nos identifica a la mayoría de los trabajadores en México, porque la mayoría somos trabajadores, Marx, o sea, la gran mayoría de los mexicanos somos trabajadores. ¿Y con qué nos encontramos los trabajadores? Con un piso de una enorme desigualdad. Entonces, eso es lo que se quiere cubrir, lo que se quiere tapar cuando se habla incluso de valores en la escuela privada, ¿no? Se los enseña, pero justamente separados de aquella realidad en la que esos valores se practican. Simplemente se habla de ética en el vacío, se habla de moral en el vacío, se habla de igualdad en el vacío, etcétera, ¿no? Para finalmente convertir a la educación en un mosaico de vacíos infinito, ¿no? Que de allí, pues, finalmente no nazca nada que lleve al individuo a ver con sus propios ojos la realidad, aquello que le beneficia y aquello que le perjudica. Los fenómenos que nos dan la posibilidad de penetrar en el conocimiento de las cosas, es decir, en un pensamiento crítico, o de todos aquellos fenómenos que lo disfrazan, ¿no?, a través de pues una serie de ropajes que pueden ser desde festejos permanentes, puede ser protocolos, ¿no? Pueden ser pruebas como las que antes se aplicaban, evaluaciones en torno a las cuales había que cumplir con preceptos y tareas establecidos de antemano y en los cuales los maestros jamás tuvieron participación alguna, ¿no? Entonces se trataba simplemente de cumplir con un machote de tareas y actividades que no pasaban por la realidad misma, ¿no?, que pasaban simplemente acá por encima en el topos uranos de las ideas. Así que, pues mira, esta conversación creo que vale la pena que se reproduzca una y otra vez en cuantos planos sean posibles, porque lo que tú visualizas de esta disputa por la educación es muy real, ¿no? Entonces yo te pediría, al finalizar nuestro programa, pues una reflexión final para concluirlo, si te parece bien. No, bueno, primero agradecer otra vez por el espacio e invitar a los padres de familia, a los tutores, que investiguen un poco más de lo que está sucediendo hoy en cuestión de educación básica. Hoy puede ser el parteaguas de un gran cambio en la educación de nuestro país. Puede ser que eso se convierta. El magisterio, de manera extraordinaria, está ampliando lo que inició en el 2012 y 2013 con el cuestionamiento a aquella reforma educativa. Hoy lo que está sucediendo 10 años después no es más que los coletazos
de aquella lucha, de aquel hartazgo que tenía el magisterio por una educación cooptada, por una educación secuestrada. Así que hoy es el momento de que no solamente el magisterio levante la voz y diga necesitamos un cambio, sino que todos nosotros entendamos que sin una educación diferente y un sistema económico diferente, esto no va a cambiar. Seguiremos presa de todos los vicios que encontramos a nuestro alrededor. Que se necesita una reflexión profunda y no solamente de importar modelos económicos o modelos educativos, sino encontrar la esencia de lo que es el mexicano y desde un análisis, desde la diferencia, desde lo mucho que somos, desde ahí construir las estrategias, las teorías que puedan dar cuenta de nuestras realidades, de nuestros territorios. Eso es la nueva escuela mexicana, las bases para una gran transformación que ya se inició en el 2019, pero que necesita más allá de la indignación. No solamente ocupamos el estar hartos de la corrupción, necesitamos pensar en la diferencia, en las desigualdades, en todo aquello que nos colocaba una venda en los ojos. Y ojalá que esta transformación que inició en primaria, secundaria, en preescolar, continúe a la educación media y después vaya a las universidades, que mucha falta hace, ya no solamente como esfuerzos aislados de algunos docentes, sino como una gran campaña para transformar la educación en nuestro país. La disputa está ahí y ojalá que quieran formar parte de esta gran discusión. Un saludo a todos. Abraham. Muchas gracias, Marx, te lo agradezco. Realmente ha sido un privilegio poder conversar contigo después de cierto tiempo en que pues tuvimos la oportunidad de vernos con mayor frecuencia, de conversar, de ver problemas que debíamos solucionar conjuntamente. Tú en tu ámbito de la Dirección General de Bibliotecas en el país y yo desde el ámbito de la Biblioteca Vasconcelos. La verdad fue un placer conocerte, conversar contigo y darle continuidad a través de comunicaciones como esta que permite el Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues seguir conversando porque eso nos permite reflexionar y comunicar aquellas ideas que pensamos que deben igualmente hacer pensar a quienes tienen la obligación de hacerlo, sobre todo los padres y los maestros, los padres de familia y los maestros. Damos las gracias a nuestro auditorio y hasta el siguiente programa con nosotros aquí en el Canal 53. Esta fue una edición más de Diálogos Parlamentarios. Gracias.